El mundo solía seguir un ritmo, tal y como lo conocemos. Solía ser un poco ajetreado, siempre en movimiento con miles de personas en la calle, realizando sus vidas de manera normal y cotidiana, hasta que... El 31 de diciembre del 2019, en Wuhan, China, fue donde todo comenzó, cuando algunas personas fueron reportadas con síntomas de problemas respiratorios como neumonía. No fue hasta días después cuando se reportaron más casos de personas con los mismos síntomas, por lo que las autoridades comenzaron con el protocolo para realizar las investigaciones correspondientes. En un principio, según informes, se desconocía que el nuevo virus fuera contagioso entre humanos, además de que se descartó que la causa de los síntomas fueran otros patógenos de las vías respiratorias, o eso era lo que se creía. No fue hasta principios de enero cuando la OMS informó que las autoridades chinas identificaron el virus como una nueva cepa, enfermedad que ha ido exponiéndose hacia otros continentes, Asia, Europa y América. Ahora hablaremos sobre las principales teorías acerca del COVID-19. Muchos fueron los rumores acerca de su origen. Algunos dicen que fue por comer murciélago en un mercado de mariscos. Otros creen que se originó en un laboratorio y que este se salió de control. Lo cierto es que conforme ha avanzado el tiempo, se han ido descartando varias de estas ideas. En China, investigaciones aseguran que no había rastro alguno de la enfermedad en Wuhan, China, un mes antes de que todo ocurriera, por lo que las investigaciones apuntan que el virus pudo provenir de alguna otra parte del mundo, aunque aún no hay nada esclarecido. Las principales hipótesis formuladas oficialmente por expertos e investigadores son 4, las cuales mostraremos a continuación. Propagación zoonótica. Se considera una vía de posible a probable, ya que se afirma que la mayoría de virus y enfermedades emergentes se originan en reservorios animales. Coronavirus inducido a través de un huésped intermedio. Las hipótesis de un animal intermedio ante la transmisión del COVID-19 fue considerada entre probable a muy probable. Se menciona la interrelación entre granjas y lugares donde hay cercanía de especies silvestres y especies domésticas para consumo. El coronavirus que se introdujo a través de productos de la cadena de frío y de los alimentos. Es una hipótesis posible según los expertos enviados a China por la OMS. Señalaron que en los mercados de Wuhan se vende comida congelada y que esto podría ser una vía de transmisión del virus. También se toma en cuenta la posibilidad de que el coronavirus estuviera en alimentos, aunque reconocen que las evidencias de esto siguen siendo débiles. Por último, hablaremos sobre la hipótesis acerca de que el coronavirus escapó de un laboratorio. Para los expertos de la misión de la OMS, la introducción a través de un incidente de laboratorio se consideró una vía extremadamente improbable. Aún así, no se descarta esta hipótesis. Ahora, todos se preguntarán, ¿qué es el coronavirus? ¿Y cuáles son algunos de los síntomas? El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía. Síntomas del COVID-19. Los principales síntomas incluyen síntomas respiratorios similares a los de un resfriado, fiebre alta, temperatura, tos seca, falta de aliento o cansancio, dificultades respiratorias. ¿Cómo se transmite? El SARS-CoV-2 se puede transmitir de persona a persona por medio del aire, a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas de una persona infectada por medio de la boca al estornudar, toser, hablar y resoplar. Además, la transmisión también puede producirse en entornos específicos, sobre todo en espacios interiores, abarrotados y mal ventilados. El virus es más contagioso. Los informes de laboratorio sugieren que, aparentemente, las personas infectadas son más contagiosas justo antes de que aparezcan los primeros síntomas. Tasa de mortalidad por COVID-19. Investigadores señalan que entre 5 y 40 casos de 1000 contagios de coronavirus serán fatales, con una aproximación más precisa de 9 casos de cada 1000, es decir, el 1%. ¿A quiénes afecta? A toda la población y personas en general, pero siendo solo una parte quien desarrolla casos graves e incluso la muerte. Ahora bien, pasaremos a hablar sobre el desarrollo del COVID-19 en otros países. Desde un principio, China informó sobre la enfermedad a la OMS el 3 de enero del 2020, un mes después de la primera detección reportada. El primer caso reportado fiable es de principios de diciembre y no hay ninguna alerta epidemiológica que llame mínimamente la atención hasta finales de diciembre. Entonces,
¿Cómo fue que se esparció el virus al resto del mundo? Después de que la Comisión de Salud de Wuhan reportara 41 infectados, entre ellos el primer caso de muerte, en Tailandia se reportó el primer caso internacional en una persona que regresaba de Wuhan. Este mismo caso fue para Japón, un 16 de enero. Las personas infectadas en China seguían en aumento y ya con 3 muertes reportadas, por lo que el gobierno de los Estados Unidos implementó un control en los aeropuertos para evitar que el virus entrara. Pero esta acción no logró su cometido, ya que para el 21 de enero ya estaba dentro del país, así como también en Australia. Poco a poco los casos fueron aumentando dentro de China, sumando ya más de 500 infectados. Aún con el aislamiento de la gente y el cierre total de sus aeropuertos, el coronavirus llegaba al resto del mundo en más de 20 países, siendo esto declarado por la OMS como una emergencia internacional de salud pública. ¿Cuándo se detectaron los primeros casos de COVID-19 en México? El primer caso de COVID-19 que se detectó en México fue el 28 de febrero del 2020, cuando un residente de la Ciudad de México dio positivo tras volver de Italia. Pocas horas después se confirmó un segundo caso en el estado de Sinaloa y otro más en la capital. 64 días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un total de 19.224 casos confirmados. ¿Qué medidas se adoptaron en contra del COVID-19? Algunas de las medidas más usadas internacionalmente fueron el cierre entre fronteras, evitando la entrada y salida de habitantes y extranjeros con el fin de contener y evitar propagar el virus, la suspensión de clases presenciales en escuelas y universidades, y por último el aislamiento como cuarentena. Resumen del estado del COVID-19 en el mundo. El país más afectado en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 32.5 millones de contagios y por encima de los 578,000 fallecidos, seguido de la India, que se ha convertido en el segundo país con más casos, de 20.6 millones de diagnósticos y más de 226,000 muertos. Otro de los focos principales de la pandemia es Europa. Aunque se han reducido los casos y las muertes respecto a las anteriores, superó el 1.000.000 de muertos a mediados de abril. Lo mismo ha ocurrido en América, que informa de un descenso tras 8 semanas de crecimiento. En cuanto a muertes, América y Europa suman más del 80% de las que se han producido en el mundo, mientras que Asia, el continente donde surgió la pandemia, reporta en torno a un 15% de fallecidos. Afectaciones provocadas por COVID-19. La enfermedad del COVID-19 causó distintos estragos en el mundo, como lo fue el encierro o cuarentena como medida para prevenir más contagios entre la población, ya que en diversos países se detuvo toda actividad laboral y social que requiere contacto físico. Se cancelaron eventos como los Juegos Olímpicos, conciertos, reuniones y las clases escolares pasaron a ser en modalidad virtual. La pandemia que estamos viviendo hoy en día ha causado que la gente tenga conciencia en la educación contra esta enfermedad respecto al cuidado de la salud, responsabilidad y respeto. Y es que mientras el coronavirus se ha expandido a gran velocidad, a las personas nos ha costado tiempo adaptarnos a la situación. El trabajo en casa ha sido de mayor importancia y ayuda a nivel mundial tanto física como económicamente. Al inicio de la pandemia ha generado pánico en la mayoría de las personas, provocando el entorpecimiento del modo de operar en los supermercados, ya que se abalanzan en comprar varios productos del mismo artículo, ocasionando que la demás gente no alcance lo necesario para abastecer sus necesidades. Hoy en día la educación que se ha tenido y el cambio que se ha generado, las cosas están empezando a fluir sobre el COVID-19. Afortunadamente, con la aparición de las vacunas, se espera que en un tiempo no muy lejano la situación se normalice para la apertura de escuelas, comercios, negocios, etc., aunque la vida cambió por completo. Esta se volverá parcialmente a la normalidad cuando esto suceda. Hoy les voy a hablar acerca de mi opinión de cómo el COVID ha afectado mi vida en este año que ha pasado. Siendo diseñadora, pues me ha ido bien porque pues ahorita todo está en línea, el trabajo en línea, y siento que es como muy, muy cómodo el modo en que nos agrupamos para tomar clases y el modo en que nos adecuamos tan pronto. Es impresionante gracias a la tecnología que hemos tenido ahorita.
creo que las actividades se llevaron de manera bien, aunque en ocasiones fue un poco difícil debido a que en un principio se saturaba todo de tareas. Pero a pesar de ello, creo que las actividades... En el ámbito estudiantil podemos ver lo que en las clases en línea, pues podemos ahorrarnos ese tiempo que seamos de transcurso de movernos, aprovecharla para tareas o alguna actividad en casa que antes no teníamos tiempo. Y no afecta así en lo económico, al menos a mí, ya que no gasto gasolina, no cosas que hacían que gastaban más. Ahora en lo de la pandemia se ha sentado un poco. Lo que me ha afectado esta cuarentena o este virus es que me ha separado de mis personas que he querido mucho, que ahora ya han fallecido por esta enfermedad, que nos hemos distanciado, pero gracias a la tecnología nos hemos acercado o tratado de hacerlo lo más pronto posible. También muchas personas han perdido todo. Es que esta pandemia ha causado distintos estragos, ha causado demasiadas cosas como depresión, estrés, ansiedad. La pandemia ha afectado a varias familias en que se han separado, han pasado problemas, y otras en cambio también las ha unido más. Creo que al mismo tiempo la pandemia ha servido a mí, y quizá no solo a mí, sino a más personas, a crear cierta conciencia sobre pasar más tiempo con nuestros seres queridos, sobre tomar más conciencia sobre la salud u otros aspectos. Y creo que lo importante es pensar positivo y no negativo, porque también puede traer pues consecuencias. Pero es mucho más que eso, sino que todos nos ayudamos para tratar de tener un mejor trabajo, una mejor forma de ver las cosas y las situaciones que están pasando ahorita. Pero a pesar de todo, yo creo en que la pandemia saldrá y que todo esto pasará y nos volveremos a ver todos tal y como era antes.